canal Vida TV, bienvenido a este tu programa El Encuentro, un espacio diseñado al corazón de nuestro Dios. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda oración la hacemos bajo el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios, la Biblia, es una fuente inagotable, es el fundamento, el cimiento de nuestra palabra. Es una palabra verdadera y está viva y es muy eficaz para nuestras vidas. Hoy una vez más venimos al encuentro de un Dios salvador, de un Dios de amor, de un Dios de poder, un Dios de bondad, un Dios misericordioso, un Dios de autoridad y un Dios de conquista. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, Señor, y tuya es la gloria, Padre. Todo es tuyo, mi Señor. Hoy colocamos este programa delante de ti. Hoy creemos una vez más, Señor, que solo tú eres capaz de transformar las vidas. Hoy levantamos nuestros corazones delante de tu presencia, reconociendo que necesitamos de tu toque, reconociendo, Señor, de la gloria, que necesitamos de tu palabra, que necesitamos de tu dirección, de tu protección, de tu guía. Te pedimos, Señor, que en este día podamos hoy una vez más acercarnos ante el trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro delante del altar de Jehová. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera, es viva y eficaz y causa un efecto transformador en nuestras vidas y lleva nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, Hágase tu voluntad. Y yo le invito en este día a que abra su Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en su capítulo 12, en su versículo 12. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos revele al Padre y que nos revele al Hijo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué interesante, qué hermoso es nuestro Dios. Y aquí vemos con una pinza a la luz de la palabra que el Señor nos está haciendo una invitación desde el instrumento de bendición para la iglesia, el apóstol Pablo, y nos está exhortando y nos está llamando a no conformarnos a este siglo. Es decir, que nosotros no debemos conformar nuestra vida a lo que está en nuestro entorno o en este mundo, sino que debemos procurar día a día ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el entendimiento, la ciencia, el conocimiento vienen de Dios. Y por medio de la palabra de Dios, el hombre renueva su entendimiento. Y después que dice el apóstol Pablo, porque le colocó coma, después que nosotros renovamos y somos transformados de tal manera que renovamos nuestro entendimiento, vamos a comprobar, o sea, vamos a palpar, vamos a entender cuál es la buena voluntad de Dios. Y el apóstol nos dice que la voluntad de Dios es agradable y que la voluntad de Dios es perfecta. Y qué bueno es que el hombre, o qué bueno que usted y yo podamos vivir bajo la perfecta voluntad de Dios. Y fíjese qué interesante y qué hermosa palabra sella este versículo, porque nos dice perfecto, es agradable, y todo lo que es agradable entra por nuestros ojos, nos es grato, es decir, la voluntad de Dios es grata, pero también es perfecta. Y qué interesante que reconociendo delante del altar de Dios que nosotros somos hombres y mujeres imperfectos,
o en general, el ser humano es imperfecto, podamos encontrar en el escondite, en el tesoro de su presencia, podamos encontrar cada uno de nosotros una voluntad perfecta para nuestra vida. Es decir, que si nosotros en algún momento hacemos nuestra voluntad, si somos un hombre o una mujer imperfecta, nuestra voluntad será imperfecta. Mas, si nos acoplamos a la voluntad de Dios, esa voluntad para nuestra vida está dentro del plan y del propósito de Dios. Y el apóstol lo sella y dice que será perfecta para nosotros. La palabra griega para lugares es topos. Y se refiere a un lugar o una posición de oportunidad. Esta es otra palabra. Cuando Dios prometió a Josué que él lograría la victoria mientras permaneciera en sus costas. Y topos tiene como dos significados, para decirse de alguna manera. Significa costa y lugares. Entonces, es decir, el topo es el lugar que tiene licencia para la promesa. Yo le voy a repetir esto. El topo es el lugar que tiene licencia para la promesa. Eso fue lo que comprobó Josué cuando conquistó la tierra prometida. Él estaba en el lugar, en la posición de oportunidad, y a su vez él estaba en la costa, es decir, él permanecía en el lugar de victoria. Aleluya. Él supo posicionarse bajo la perfecta voluntad de Dios para él, para su familia y incluso para una nación. Hay ejemplos interesantes en la Biblia. Hay múltiples ejemplos de desobediencia. Así como si ahorita escribieran mis desobediencias a Dios o las suyas, hay miles de ejemplos de desobediencia. Pero qué bonito es cuando encontramos ejemplos de obediencia en la Biblia. Que hombres y mujeres como usted y como yo se dispusieron a hacer la voluntad perfecta de Dios para sus vidas. Y en el caso de María y Elizabeth, ambas estaban embarazadas, pero no un simple embarazo, ambas estaban embarazadas de la grandeza. María estaba embarazada de Jesús, o sea, estaba embarazada de la grandeza de la salvación. Y Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, estaba embarazada ¿de qué? De un profeta vidente, de autoridad, de un hombre de Dios que tenía sobre él una autoridad, nada más y nada menos que preparar el camino de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y algo hermoso que podemos ver entre María y Elizabeth como enseñanza testimonial para su vida y para la mía, es que ellas no lucharon contra la grandeza que había en el interior de la otra, ni lucharon contra la grandeza que había en sí misma, sino que celebraron, no solo celebraron la una a la otra, sino que a la vez ellas aceptaron la voluntad perfecta que había dentro de ellas, así como la voluntad perfecta que hay dentro de usted cuando usted recibe a Jesucristo. Lo que estaba en María estaba estratégicamente conectado con lo que estaba en Elizabeth, para realizar ¿qué? La perfecta voluntad de Dios. Ellas estaban alineadas verticalmente y horizontalmente con la voluntad de Dios. Mediante visitas angelicales, es decir, la Biblia habla que ellas tuvieron visitas de ángeles, sí, visitas angelicales del cielo, y la conexión terrenal con la otra. Ellas conocieron la perfecta voluntad de Dios. Es decir, que es posible que la voluntad perfecta de Dios pueda ser asignada o impartida a su vida o a la mía por medio de un mensaje angelical. Oh, aleluya. Sí, por medio de un mensaje angelical. Porque el Señor todavía tiene la autoridad de abrir las ventanas de los cielos y establecer un mover sobrenatural para establecer la voluntad perfecta que está en el cielo y que tiene que descender la tierra y tiene que ser impartido sobre un hombre y una mujer de Dios que quieran ejercerla con humildad y que quieran ejercerla
con obediencia. Obediencia. La palabra griega para propósito es prótesis. Significa la propuesta o las intenciones que Dios ha establecido para nuestras vidas. Entonces, podemos también decir que la voluntad perfecta de Dios es que el propósito de Dios es la propuesta que Dios tiene en el cielo. Son las intenciones que están de Dios y que Él quiere establecerla en su vida y que quiere establecerla en la mía. Cuando usted tiene una revelación de lo que en realidad es la voluntad perfecta de Dios, se alinea el cielo con la tierra de manera vertical y de manera horizontal y se abren las ventanas de los cielos y el cielo viene a la tierra. Venga tu reino, traemos el reino de Dios a la tierra. Porque Dios no es imperfecto, se trae el plan perfecto de Dios a la tierra. Es importantísimo entender lo que la Biblia quiere decir con la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay 3 etapas que podemos observar, que podemos analizar, que podemos sacar de lo que Dios nos está hablando por medio del libro de Romanos. Hay 3 etapas en la voluntad de Dios. La buena voluntad viene de la palabra ágatos. Estas son las primeras etapas de la voluntad de Dios. La palabra ágatos significa beneficio. O sea, es decir, que la voluntad de Dios trae beneficio. Hay un beneficio en la obediencia ciega a la voluntad de Dios. En esta etapa, usted realmente camina por fe y no por vista. Ay, Padre Santo, háblanos, Señor. Es la etapa en la voluntad de Dios en que usted no se apoya en su propio entendimiento, ni yo me apropio mi propio entendimiento, sino que reconocemos al Señor en todos nuestros caminos y Él dirigirá nuestras veredas o sus veredas. La voluntad aceptable viene de la palabra eurestos. Esta es la etapa en la voluntad de Dios en que una persona comienza a ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios. Euresto significa estar plenamente de acuerdo y agradado. Cuando el salmista en el Salmo 6, en su versículo 16, habla de las líneas o cuerdas, en su parte en la vida, que caen en lugares deleitosos. Esa palabra viene de la palabra hebrea naguet y significa lugares dulces y lugares agradables. Qué bonito es estar en lugares dulces y lugares agradables. Cuando nos ponemos de acuerdo con la voluntad aceptable de Dios, nos situamos en el lugar de recibir nuestra parte en la vida y será un lugar dulce y agradable para recibirlo. Qué bonito es nuestro Dios. Qué bonita es la voluntad de Dios. Qué dulce, como miel, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad perfecta, teleios. Esta es la voluntad de Dios en su etapa completa. Teleio significa ser, completo en labor, crecimiento y carácter mental y moral. Es la etapa en que una persona experimenta crecimiento y una persona experimenta madurez. Es cuando esa persona, o es cuando usted, o es cuando yo, bajo las misericordias de Dios, si llegamos a la voluntad perfecta de Dios, con todo el ser, usted y yo estamos en la voluntad perfecta de Dios. Todo nuestro ser está alineado, alma, mente, cuerpo y espíritu. Puede ser que usted y yo no sepamos todos los detalles, pero sabemos que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto, con las personas correctas, y este conocimiento produce ¿qué? Un fuerte carácter, firme y seguro delante de la voluntad de Dios. Estamos en el lugar correcto, con las personas correctas. Y aquí es interesante, porque aquí podríamos hacer hasta varias ecuaciones, porque usted puede estar en el lugar correcto, pero con las personas incorrectas.
O usted puede estar con las personas correctas, pero en el lugar incorrecto. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo a veces he estado con las personas correctas en oración, puestas de acuerdo orando en un lugar incorrecto. O a veces me he posicionado en un lugar correcto, pero estoy con las personas incorrectas queriendo hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Es cuando nuestro ser, es cuando el lugar, es cuando nuestro ser, alma, mente, cuerpo y espíritu, nos posicionamos en el momento correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas, en una alineación perfecta a la voluntad de Dios. Por eso es que hay momentos en que Dios nos mueve de lugares, o hay momentos que Dios nos quita personas. ¿Por qué? Porque al final podemos estar podemos estar dentro de las etapas de la voluntad de Dios, pero no hemos llegado a la voluntad perfecta. Y para llegar a la voluntad perfecta, el Señor tiene que alinearlo como está en el cielo, bajarlo a la tierra, y ese diseño se lo está entregando a un hombre y a una mujer que le ha dicho que a Dios sí, hágase tu voluntad, Señora, así en el cielo como en la tierra. Pero Él tiene que pasarnos por el proceso de las etapas de su voluntad para que sea buena, sea agradable y sea perfecta. Qué bello es nuestro Dios. Entramos en un momento establecido de Dios, el cual es el lugar donde no hay variables que puedan influenciar en nuestras vidas. Estábamos buscando que no fue que por la suerte que cayó en un lugar, no. Hay cosas que no hay duda que vienen de la mano de Dios. Hay cosas que simplemente son de Dios. Tienen el sello y el nombre de Dios. Y solo van a testimoniar la gloria de Dios. No hay suertes en la voluntad de Dios. Ni es a nuestra manera en la voluntad de Dios. Es a la voluntad perfecta, a la manera de Dios. Llegar a la primera línea de los hombres no puede compararse con estar bajo las líneas del Espíritu. Hay que caminar diligentemente. Mire lo que dice Efesios. Mirad, observar, tener los ojos espirituales, avivar nuestro discernimiento. Recuerde que arriba el Señor nos estaba diciendo por medio del apóstol que nos fuésemos transformados por medio del entendimiento. Dice Efesios, mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, aleluya, de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, que cuando no estamos dentro de la voluntad del Señor, nosotros estamos siendo necios y no entendidos, estamos siendo insensatos. Tenemos que ser diligentes. El Señor nos está llamando a ser diligentes a encontrar su voluntad. La palabra diligentemente es acribos y significa caminar exactamente o perfectamente. Aleluya. Yo voy a repetir esto porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Señor, hágase tu voluntad. Y cuando en Efesios nos dice que busquemos con diligencia, ¿cómo andáis? Viene de la palabra acribos y significa caminar exactamente o perfectamente. Aleluya. Eso significa estar en el lugar correcto, como lo habíamos mencionado, en el momento correcto, haciendo lo correcto con las personas correctas. Hay una voluntad perfecta de Dios y cuando nos alineamos con la precisión de Él, podemos experimentarla. La voluntad perfecta de Dios puede ser nuestra porción cuando nos volvemos sensibles al tiempo y al lugar de Dios. Por eso es tan importante conocer los tiempos de Dios, caminar bajo un mover de Dios, conocer lo que Dios tiene hacia adelante para caminar en la buena voluntad perfecta de Dios. Debemos santificarnos a nosotros mismos, santificar nuestros ojos, nuestros oídos para poder ver como Dios ve, oír lo que Dios está hablando. La santificación no es un concepto de religión, no nos hace santo la religión, al contrario. Muchas veces podemos estar llenos de mucha religión y en algún momento, en un área de nuestras vidas no estamos santificados. Y la religión no nos permite reconocer que estamos mal en una área. La religión es posible que no nos pueda permitir reconocer
cosas que tenemos que entregarle a Dios para santificarnos de tal manera y hacer la voluntad de Dios. Y no quiero llegar a que pasemos a un tema del cual yo no estoy destinada hoy a hablar. Lo que le estoy es tratando de posicionar que la santificación suya y mía bajo la voluntad perfecta de Dios es mucho más allá de los hombres. Viene directamente de la mano de Dios. Y solo se puede lograr de rodillas delante del Señor, con humildad, con sumisión, reconociendo delante de Dios que somos trapo de inmundicia. Porque en el momento que usted y yo creemos que no tenemos nada que cambiar, que usted y yo creemos que no tenemos nada que entregar, que usted y yo creemos en nuestro ego, estamos posicionando nuestra forma de vivir, nuestros cargos, lo colocamos delante de Dios, es posible que usted ya no esté en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo lo correcto. Porque es muy fácil que nuestra propia voluntad anteceda ante la voluntad de Dios. Siempre debemos preguntarnos si estamos haciendo la voluntad perfecta de Dios, porque hay varias etapas. Puede ser que sea buena esa voluntad o que sea permisiva, pero sería importantísimo que usted y yo en algún momento nos preguntemos, ¿será que es la voluntad perfecta de Dios? La que está alineada perfectamente con el cielo, la que yo estoy haciendo. Es una pregunta que usted y yo nos debemos hacer en algún momento de nuestras vidas. Por eso es que la Biblia dice que hay una remoción de las cosas movibles por las inconmovibles. ¿Y sabe qué es eso en un idioma no tan santificado como lo dice la Biblia? La remoción es como cuando Dios te tumba todo lo que construiste con tus manos, conforme a tu voluntad. Y comienza de nuevo a que lo movible, es decir, lo que usted hizo con sus manos, desde su humanidad, es reemplazado por lo inconmovible, es decir, por la voluntad perfecta de Dios en el cielo. Y muchas veces usted y yo podemos quedarnos sin nada en algún momento porque Dios necesita mover la voluntad movible, valga la redundancia, es decir, lo corruptible por lo incorruptible, lo movible por lo inconmovible, para que se alinee el cielo con la tierra. Y es una de las cosas más difíciles que nos cuestan como seres humanos, porque siempre creemos que estamos haciendo las cosas muy bien, pero lo estamos haciendo a la manera de Dios, bajo la luz de la palabra. Estamos entregando todo lo que tenemos que entregar delante de Dios. Hágase tu voluntad, Señor. Estamos entregando cosas, Señor, hágase tu voluntad. Separarse para Dios significa que debemos separarnos de algunas personas. Para hacerlo, puede que tengamos que ser heridos o es posible que usted hiera a alguien por hacer eso. Pero hay que caminar diligentemente, limpiar el espacio que Dios nos ha dado a cada uno como personas. ¿Para qué? Y limpiar de personas no autorizadas por Dios en nuestras vidas, lugares no autorizados por Dios en nuestras vidas. Y no permita que ocupen y que llenen el espacio que Dios los ha dado, que es la voluntad de Dios. Hay cosas que comienzan a ocupar el espacio de Dios. Sea sincero con usted mismo. Hay cosas que comienzan a ocupar el lugar de Dios. El Señor nos haciendo una invitación. El diablo incluso enviará a otras personas para distraerlo y para agobiarlo y sacarlo del propósito de Dios. Sí, así mismo es. Hay personas que son instrumentos del mal, que vienen a destruir nuestro propósito. Hay personas que vienen a destruir la voluntad perfecta de Dios en su vida y en la mía. Y son expertos en ocupar el lugar de Dios. De corazón se lo digo, evite esas personas y esté horizontalmente alineado con la voluntad de Dios verticalmente. Recuerde que alinearse vertical es estar bajo un cielo abierto y alinearse horizontal es tener las conexiones correctas en la esfera terrenal. Se lo voy a repetir. Recuerde que el alineamiento vertical es estar bajo un cielo abierto y el horizontal es estar bajo las conexiones correctas en la esfera terrenal. Tenemos que vivir bajo esas conexiones y esos alineamientos. Cuando usted se alinea o camina diligentemente, como lo dice el apóstol en Efesios,
redime nuestro tiempo. Y cuando nuestro tiempo es redimido, todo lo que ha sido robado con respecto a lo que Dios tenía para nuestra vida, como una estación, un tiempo de cumplimiento, un tiempo de promesa, es recobrado y cumplido. La promesa se cumple. Alinearse a la voluntad perfecta de Dios da autoridad sobre el enemigo y da victoria. Eso le sucedió a Josué. Y un dominio territorial, que es lo que Dios nos entregó en Génesis, porque Dios nos dio un dominio territorial sobre la tierra. Pero para poderlo lograr tenemos que alinearnos a la voluntad perfecta de Dios. Los enemigos de Dios saben con quién está Dios. Yo voy a repetir esto. Los enemigos de Dios saben con quién está Dios y con quién no está. Tienen temor a estar en la presencia de aquellos con que Dios está. Por eso es tan importante y por eso Él evita tanto que nosotros estemos alineados vertical y horizontalmente con Dios. Porque temen a aquellos con que cuentan con la voluntad perfecta de Dios, y eso da victoria y da autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Esto es como una unción de Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él es nuestro Dios. El rey David, en su Salmo 143, dijo: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame. ¿Será que podemos decirle eso a Dios? Señor, enséñame a hacer tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Hágase tu voluntad. Muchas veces tenemos planes y queremos hacer los oídos sordos y a ojos ciegos. Y tratamos de no escuchar a Dios o no ver lo que Dios nos quiere mostrar. Pero en el simple momento que usted y yo decimos: Señor, enséñame tu voluntad, lloramos, porque a veces estamos muy lejos y hay personas que tenemos que dejar ir o sacar de nuestras vidas, porque no están dentro de la voluntad de Dios. Y es una de las cosas que más duele como ser humano, reconocer que no estamos alineados a la voluntad de Dios. Es posible que a usted no le haya pasado, y qué bueno, usted siempre está dentro de esa voluntad preciosa del Señor. Pero déjeme decirle que a mí sí me ha pasado. Cuando le digo: Señor, enséñame tu voluntad, y cuando he querido caminar rápido y no escuchar la voluntad de Dios, creyendo que sí, está bien, no le hace daño a nadie, o simplemente está bien, pero cuando profundizo ante la profundidad de su presencia, de todo lo que Él es, de su perfección, muchas veces me he dado cuenta que no venía de la mano de Dios y que estaba simplemente posicionándose para destruir realmente la voluntad de Dios. Porque a veces estamos en lugares correctos, pero con personas incorrectas, o con personas correctas en lugares incorrectos. Conocer esa voluntad preciosa, estar dispuesto a reconocer que la enseñanza viene de Dios. Y Jesús nos dio una clase magistral de eso. Jesús fue muy obediente como hijo y siempre le dijo al Padre: hágase su voluntad, hágase tu voluntad. Fíjense lo que dice el libro de Efesios: no lo hagan solo cuando lo estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. A veces tenemos aplausos humanos y creemos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Llega un momento en nuestra etapa de nuestra vida, cuando hemos vivido algunas cosas, que da tristeza el que vive de aplausos humanos, en primeras filas, engañando a Dios y no haciendo la voluntad de Dios. ¿De qué vale esos aplausos y esos primeros lugares si no está dentro de la voluntad perfecta de Dios? Y que en algún momento Dios lo va a remover, lo movible por lo inconmovible, porque solo lo que permanece para siempre es lo que Dios edifica. Lo que edificamos sin Dios se va a desvanecer. Y no lo digo yo, lo dice la palabra.
Y nos dicen grandes testimonios de hombres y mujeres de Dios en la Biblia, que nos quedan como recordatorio de la obediencia y de la desobediencia. De cómo la obediencia trae bendición y cómo la desobediencia trae consecuencias. No castigos, no es que Dios sea malo, trae consecuencias. Hay facturas que no dejamos de pagar, porque esas consecuencias Dios no nos puede librar si estaban fuera de la voluntad de Dios, de la voluntad perfecta de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad perfecta de Dios te da paz. ¿Cómo la puedo reconocer? Bueno, la voluntad perfecta de Dios te da paz. ¿Y dónde? En nuestro corazón. Y con pocas cosas que usted pueda estar haciendo, si usted está dentro de la voluntad perfecta de Dios, si se encuentra dentro de la voluntad de Dios, puede ser infeliz con muchas cosas si está fuera de su voluntad, pero puede ser feliz con pocas cosas si está dentro de su voluntad. La voluntad perfecta de Dios da gozo, aún en la oscuridad, si se encuentra en la voluntad de Dios, pero podemos ser muy desdichados con riquezas y famas si estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero podemos tener gozo, para decirlo de otra manera, aún si podemos estar en oscuridad, pero si estamos dentro de la voluntad de Dios sentimos gozo. La voluntad perfecta de Dios nos puede hacer feliz en el sufrimiento. ¿Cómo así? Si usted se encuentra en la voluntad de Dios, pero hay momentos que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios podemos sentir agonía. Así podamos tener buena salud, todos los bienestares que usted pueda considerar dentro de la humanidad. Pero si estamos fuera de la voluntad de Dios, usted vive en agonía. Pero la voluntad perfecta de Dios nos da felicidad. La voluntad perfecta de Dios puede que usted esté contento en la pobreza. Si usted se encuentra dentro de la voluntad de Dios, usted puede estar contento con escasez. Pero usted puede ser muy desdichado en la riqueza si está fuera de la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios puede ser que nos dé calma y paz en medio de la persecución, siempre que se encuentre en la voluntad de Dios. Pero puede ser una persona infeliz y derrotada en medio de aclamaciones si está fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el plan perfecto para nuestra vida. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan hermoso para la vida de cada persona. Cada circunstancia, cada caminar, cada paso que usted dé es para el bien. Todo está obrando para su bien, para los que aman a Dios. El plan de Dios para usted se está haciendo simplemente ¿qué? Perfeccionando. Perfeccionando. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. Todas las cosas obran juntas, determinando el bien para su vida y la gloria al Señor. No permita que las circunstancias lo aflijan. Busque la voluntad de Dios para su vida. Búsquela para su vida, para su familia, para su nación, para el mundo. Permita que Él se revele en su voluntad. La Biblia revela que Dios tiene un plan para cada persona. Tiene pensamientos altos, pensamientos profundos, pensamientos buenos, dulces, perfectos, para los que viven en comunión con Él. Él guiará cada uno de nuestros pasos para el cumplimiento de ese plan. Es la voluntad de Dios escuchar nuestras oraciones. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. La voluntad de Dios abre los oídos de Dios. Es una llave al oído de Dios y a las respuestas de Dios. Las oraciones nos colocan en la actitud correcta para discernir la voluntad de Dios. Tenemos que mantener un tiempo de oración con Dios. Jesús obtuvo todos los triunfos, aún en el solitario Getsemaní cuando oró. No se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad, le dijo Jesús. Eso lo puede ver en el libro de Lucas, en su capítulo 22, en su versículo 42. Y ahora una palabra para usted. Si usted está fuera de la voluntad de Dios, usted puede sentirse que usted está logrando muchas cosas, pero no se aleje de la voluntad de Dios. Usted tiene que tener comunión con Dios para que pueda reconocer lo que es de Dios para su vida. Es la voluntad de Dios que estemos agradecidos. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es
su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, en 1 Tesalonicenses 5:18. Tenemos que estar agradecidos, es su voluntad que seamos agradecidos, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios. Él nos revela al Padre y nos revela al Hijo. El Espíritu Santo de Dios. Él los ve. Él nos ve y nos habla. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Para la eternidad. Dios también tiene un plan para cada uno de nosotros que representa salvación. Él ha creado un plan para usted y para mí por medio de Cristo para que usted sea salvo y tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Que ningún hombre se pierda en la tierra o que vaya al infierno, para decirlo de otra manera. La voluntad de Dios es que todas las personas que reconozcan que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre, que despojó a los principados, a la potestad de los huestes de las tinieblas, y es el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es la voluntad de Dios, que todos por medio de Él tengan salvación y vida eterna. Redención, porque después de la salvación viene un proceso de santificación y somos renovados, transformados y redimidos por medio de la sangre de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, y con eso vamos a callar la ignorancia del hombre insensato. La voluntad revelada de Dios es hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Sabe? Yo no soy buena, yo creo que yo me considero un trapo de inmundicia delante de la santidad de Dios. Pero en algún momento de mi vida le dije al Señor, ¿sabes qué, Dios? Hay cosas que no quiero seguir haciendo. Y una de las cosas que el Señor me dijo fue, no te canses de hacer el bien, porque es su voluntad que nosotros hagamos el bien. Y magistralmente la Biblia dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo hacemos callar al hombre insensato? Haciendo el bien. Por eso no nos podemos cansar de hacer el bien, porque esa es la voluntad de Dios. Orar cuando nadie no ora, estudiar la palabra, desechar todo lo que tengamos que desechar, decir la verdad, creer que Dios existe y que está con nosotros, y seguir el camino de la obediencia y el camino del amor de Dios. Y decir todos los días, Señor, enséñame a hacer tu voluntad y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, hoy reconocemos delante de ti que somos trapos de inmundicia delante de tu santidad. Reconocemos que somos imperfectos, Señor, delante de tu perfección. Reconocemos que nuestras obras, Señor, jamás podrán sustituir nuestros planes, nuestros diseños, aún lo que tú nos has entregado, dones, talentos, capacidades, jamás podrán sustituir tu perfecta voluntad, tu plan perfecto que está en el cielo para cada uno de nosotros. Revélate, Señor, a nuestras vidas. Gracias porque nos has dado libre albedrío. Gracias por ser tan amoroso, tan respetuoso. Gracias por amarnos y diseñarnos de la forma que nos diseñaste. Pero ayúdanos a que este libre albedrío no nos aleje cada día más de tu santa voluntad perfecta, sino que podamos reconocer la necesidad que tenemos de ti en todos nuestros caminos. Que podamos reconocer que necesitamos a ese Dios bueno, a ese Dios grande, a ese Dios maravilloso, que nos ayuda, que nos levanta, que nos guía, que tiene una perfecta voluntad para nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque aún queriendo hacer el bien a veces hemos hecho el mal. Perdónanos cuando no estamos alineados horizontal o linealmente o verticalmente contigo. Cuando a veces estamos en lugares correctos con personas incorrectas. O con personas correctas en lugares incorrectos. Cuando estamos en el tiempo de Dios. O haciendo la voluntad de los hombres, en la perfección de los hombres y muy lejos de tu voluntad. Estando en los primeros lugares, considerándonos en nuestro orgullo, en nuestro ego, que esa voluntad tuya se está ejerciendo en nuestras vidas y nos hemos alejado de preguntarte, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser agradecidos, como dice tu palabra, porque es tu voluntad que seamos agradecidos. Ayúdanos a hacer el bien, porque es tu voluntad que nosotros hagamos el bien.
Ayúdanos, Señor, a estar gozosos, Señor, porque tu voluntad perfecta nos permite estar gozosos en los momentos de prueba. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por enseñarnos día a día. Gracias, mi Dios. Te amamos, Señor, y te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Como dice tu palabra, Señor. Permite que no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Que cada día nos santifiquemos y nos seamos transformados, renovados en nuestro entendimiento. Que no nos conformemos a este mundo, que no nos conformemos a este siglo, sino que mediante esa renovación y esa transformación de nuestro entendimiento por medio de la palabra y por medio de la impartición tuya en tu presencia, podamos conocer lo que es la buena y perfecta y agradable voluntad tuya en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y confiamos que tú nos ayudarás y que nos tomarás de tu mano derecha, de tu mano de justicia y de tu mano de favor. Que cada uno de nuestros pasos serán guiados por ti y será sellado a tu propósito, sellado a tu plan en nuestras vidas y no nos podrán arrebatar de la voluntad perfecta de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y lo declaro hecho en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y declaro esta oración irrevocable en el mundo espiritual y aún en el mundo natural, en la autoridad del nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y en ello te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amén.